Bueno, vamos a ir dándole inicio a la conferencia del día de hoy, que como les decía se titula El rayo de la creación. Permítame mejorar esto aquí. Listo, ya lo tenemos. ¿Cuál será el objetivo de esta conferencia? Primero, que comprendamos cómo está organizada la creación y que al ver esa organización, entonces podamos con claridad ver el mapa que nos va a permitir volver al absoluto, volver a esa fuente de la cual todos nosotros emanamos, pero ya habiendo hecho un trabajo sobre nosotros mismos, regresar a ese absoluto con el 100% de conciencia despierta, habiendo desarrollado todo nuestro potencial interior, ¿ok? Entonces, esos son los objetivos de esta conferencia. Comencemos hablando de las diferencias que hay entre lo que es el rayo de la creación de lo que es el rayo de manifestación, porque se tienden a confundir y ciertamente muchas veces hasta se le llama de la misma manera. Es importante hacer esta aclaración porque sé que hay muchas personas que han escuchado de los rayos de la creación, por ejemplo, y entonces al escuchar esta conferencia pueden encontrar como chocante, como, espera, ¿cómo así? Pero no que habían 7 rayos y qué tal. Bueno, el rayo de la creación lo vamos a ver hoy. Tiene que ver con ese orden en que está dividida la creación, que está dividido en 7 órdenes porque el número 7 organiza, ¿verdad? El número 3 crea, y el número 7 es el que pone orden a todo. Ustedes ven, por ejemplo, cómo una semana está organizada en 7 días. Ustedes ven un arco iris y tiene sus 7 colores principales. Ustedes van a ver las 7 notas musicales. Muchas cosas de 7 maravillas del mundo. Muchas cosas ustedes van a ver que están organizadas en eso, en 7, ¿verdad? Y así como existe ese rayo de la creación que marca esos 7 órdenes fundamentales de la creación, existe lo que es el rayo de manifestación, que son esos 7 rayos a través de los cuales, cuando las chispas salen del absoluto, salen para manifestarse a la creación. Entonces, cada rayo tiene digámosle que una vocación en particular. Nosotros como chispas divinas vinimos aquí a la escuela a hacer una carrera en particular, a sacar una sabiduría en particular. Nuestro ser tiene una vocación. Hay distintas vocaciones en el universo. No todos vamos, por ejemplo, a una universidad para hacernos ingenieros. Tampoco todos vamos a la universidad para hacernos doctores. No todos vamos a la universidad para hacernos arquitectos o diseñadores, sino que cada uno va según la vocación que tiene. Pero así como uno aquí físicamente, con la personalidad y demás, tiene sus vocaciones, nuestro ser tiene su propia vocación. Y es muy interesante cuando uno logra descubrir cuál es la vocación de su ser. Y uno lo descubre, pues descubriendo eso, el rayo por el cual emanó nuestro ser. Hay 7 rayos por los cuales emanan esas chispas. Y está, por ejemplo, como los conocemos nosotros, ¿verdad? El rayo de la luna, el rayo de Mercurio, el rayo de Venus, el rayo de Marte, el rayo de, espera que me salté uno, del Sol, luego el de Marte, luego el de Júpiter y el de Saturno. Cada uno va a desarrollar una vocación en particular. Todos vinimos a conocernos a nosotros mismos, pero la sabiduría particular de nuestro ser va a estar muy relacionada con ese rayo. También muchas cosas de las que se manifiestan en nosotros tienen también mucha tendencia a ese rayo, claro, en su forma invertida porque estamos llenos de ego, pero cuando hagamos el trabajo de eliminar todos esos defectos psicológicos, esa sabiduría particular que va a sacar cada uno va a tener mucha relación con ese rayo. Por ejemplo, aquellos que vienen del rayo de Venus, que es uno como de los más conocidos, pues el rayo de Venus está relacionado con el arte y todo en el universo pues tiene arte. El arte está en la armonía con la que se crean las cosas. Por ejemplo, ustedes ven que se va a dar una creación en el universo, pongámosle de un sistema solar o, bueno, tal vez más específicamente de un planeta. Se va a dar la creación de ese planeta. Hay un conjunto de seres que hacen parte del ejército de la palabra que van a trabajar en la creación de ese planeta. Dioses, dioses. Dios está en la reunión de dioses, como mismo la Biblia lo dice en los Salmos. Porque cuando Dios va a crear,
realmente hay un conjunto de dioses o seres autorrealizados y cada uno, según su vocación en particular, va a dirigir y va a trabajar en un aspecto de esa creación. Por ejemplo, seres del rayo de Venus van a trabajar en qué? En la armonía, en la belleza, en el diseño de esa creación. Seres, por ejemplo, del rayo de Mercurio, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver también con la ingeniería y todo esto, pues que van a trabajar en esa creación, pues todo lo relacionado con la parte biológica de la creación, la parte química, la parte de ¿cómo se llama? No era arquitecto, lo acabo de decir y se me pasó. Bueno, eso va a ser en lo que se van a enfocar estos seres. Si ustedes ven, por ejemplo, el rayo de Júpiter tiene relación con las leyes. Entonces son los que se van a manejar de que todo se mueva según las leyes, que todo cumpla pues un orden. Y así, cada rayo tiene su propia vocación. ¿Cómo uno puede investigar por cuál rayo de manifestación vino su ser? Pues muy fácil. Uno se desdobla astralmente, conscientemente, y le pide al ser que le muestre, porque cuál es ese rayo por el cual emanó. Se lo pueden mostrar de muchas maneras, se lo pueden decir hasta directamente, pero lo más común es que le presenten a uno un espejo y que en el astral, cuando uno se ve a la frente, uno vea líneas en la frente y uno cuenta esas líneas en la frente y la cantidad de líneas dice si uno viene por el 1, que es el de la luna, por el 2, que es el de Marte, por el 3, perdón, por el 2 que es de Mercurio, el 3 de Venus y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de líneas. No aquí en el físico, porque aquí en el físico podemos tener 2, 3 o ninguna y no significa nada realmente, es en el astral donde se hace esa investigación. Y bueno, solamente como ese preámbulo, diferenciando lo que es el rayo de creación del rayo de la manifestación. Entonces, bueno, veamos qué es eso de el rayo de la creación. Cuando hablamos del rayo de la creación, hablamos de ese orden que se da en un universo cuando se hace una creación. Y ese orden está dividido en 7 órdenes. El primer orden en una creación se le conoce como el protocosmos. Allí es donde encontramos ese absoluto solar, que es ese sol absoluto del cual todo lo que ha emanado en esa creación surge. Es la fuente, es ese Dios inmanifestado que conocemos como el absoluto solar. Pero ¿qué pasa? No existe un solo absoluto solar. Realmente existen múltiples absolutos. Un sol absoluto es el sol central de un universo, pero pasa que la creación es infinita y existen infinitos universos y en cada universo hay uno de estos soles. Esos soles son pues totalmente espirituales. No es que ningún astrólogo con sus máquinas va a poder percibir un sol de estos, porque esos soles no son visibles ni a los ojos humanos ni a nuestras máquinas aquí materiales, son soles espirituales, esferas radiantes, dicen los maestros, de una belleza que para nosotros es incalculable, es la fuente de la cual todo lo que nosotros podríamos percibir e incluso lo que no en este universo emanó. Entonces, como les decía, cada universo tiene su propio absoluto solar y constituye lo que es el primer orden. Todos esos sagrados absolutos que existen son un primer orden. El sol absoluto está regido por una sola ley. O sea que la libertad de movimiento que puede existir en ese orden es increíble. Ahí no hay ninguna mecanicidad. Los seres que se mueven en ese nivel conscientemente son seres totalmente, o sea, son seres autorrealizados. Solo los seres autorrealizados que ya se han liberado de todas las leyes, que han eliminado toda su parte mecánica, que es a lo que todos nosotros aspiramos, ¿verdad? A convertirnos en seres 100% conscientes, ellos se pueden mover a voluntad en este orden. Pueden moverse de un universo a otro, pueden entrar al sagrado sol absoluto de un universo, salir, etcétera, etcétera. Este primer orden entonces vibra con la nota más elevada, que es la nota do superior. Ese es el primer orden, eso es lo más elevado que existe en cualquier universo. Ahora,
Cuando nosotros nos adentramos en un universo, ¿verdad? Que entramos ahora mismo a estudiar este rayo de la creación, entraríamos ya a un segundo orden. Ese segundo orden lo constituye un universo de cualquiera de todas esas millonadas de universos que existen en la creación. Cuando salimos de un sagrado sol absoluto, ¿verdad? Y entramos a un universo, allí nos encontramos en un segundo orden, que se le conoce como el Ayocosmos. Todos los universos están constituidos por millones y millones y millones de galaxias. Eso es un universo. Un universo está regido por 3 leyes. Es decir, que cuando ya nosotros entramos en cualquier universo, ya nosotros nos metemos en una máquina, porque ya hay una mecanicidad. Están esas 3 leyes que crean. Entonces, cuando cualquier ser, pues libre, ¿verdad?, quiere entrar y hacer una creación, pues se mete en esa máquina y entonces, como es el mundo logoico, allí puede desdoblarse en su parte femenina, su parte masculina, unirse sexualmente, surge esa tercera fuerza que es el Cristo o el fuego que manifiesta a través del verbo y puede dar creación a cualquier cosa dentro de ese universo. Eso es lo que se le llama el mundo logoico, porque el logos es el eso, el Cristo, que puede, ese fuego de vida, que puede dar creación a cualquier cosa en el universo. Este segundo orden vibra con la nota si. Y pues, ¿quiénes se pueden mover a voluntad en este segundo orden? Pues aquellas personas que se encuentran, por ejemplo, haciendo el trabajo de la tercera montaña, que están regidos por esas 3 leyes, o sea, aquellos seres que ya, como estuvimos estudiando los temas de las 3 montañas, ¿recuerdan? Esos seres que ya eliminaron todo el ego, que murieron en sí mismo y que lograron la resurrección y que ahora se encuentran haciendo el trabajo de la tercera montaña, creando sus cuerpos de luz y trabajando para romper con esa mecanicidad, es decir, para volver una sola esas 3 leyes para poder ya autorrealizarse y pasar a ese primer orden o protocosmos. Esos son los seres que tienen libertad de movimiento ahí, en ese segundo orden. Ahora, si ya nosotros nos metemos dentro de un universo, ya nos metemos en cualquiera de esas millones de galaxias, ahí entraríamos al tercer orden de la creación, que es ya una galaxia cualquiera de esas millonadas que hay en un universo. Una galaxia está conformada a su vez por millones de sistemas solares. La nuestra, que es la Vía Láctea, pues tiene muchísimos sistemas solares. Y esa Vía Láctea, por ejemplo, tiene un sol central y ese sol central se le conoce como Sirio. En la conferencia de fase A, en la número 41, cuando hablamos, por ejemplo, de la transmutación de fuerzas cósmicas, que hacemos un trabajo para llevar la energía del planeta y limpiarla allá en ese sol central de la galaxia, es a ese sol Sirio donde mandamos la energía, la traemos, la transmutamos de nuevo al planeta para ayudar al planeta. Entonces, es el central de nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea. Una galaxia cualquiera está compuesta, como les decía, por millones de sistemas solares y está manejada por 6 leyes. O sea que ya ahí la mecanicidad es mayor. Mientras a más leyes nosotros estemos sometidos, mayor es la mecanicidad a la que estamos sometidos. Por eso estamos haciendo un trabajo para ir aprendiendo cuáles son las leyes que nos someten y empezar a liberarnos de todas esas leyes, porque cada ley es un condicionamiento. Como a veces les explicamos, aquí en el mundo físico, nosotros no podemos salir volando porque querramos, porque tenemos la ley de la gravedad que nos ala al centro de la Tierra. Es un condicionamiento, eso nos somete aquí y no hay forma de que yo salte por ahí, salga volando así porque sí. No sucede así porque está esa ley. Así como muchas otras que nos someten dentro de esas 48. Y si ustedes van al astral, que por ejemplo solamente nos rigen 24 leyes, y dentro de esas 24 no está esa de la ley de la gravedad, ¿qué pasa? Que ahí sí, como ya no estoy sometido por la ley de la gravedad, ahí ya yo puedo salir volando.
doy un salto y por ahí, si tengo voluntad, salgo volando. Entonces, ya imagínense encontrarse a un nivel de 6 leyes. O sea, la libertad de movimiento es muy grande, pero todavía se está dentro de la máquina, todavía se está sometido bajo 6 leyes. ¿Quiénes ya se pueden mover a voluntad en este tercer orden? Pues aquellos que ya hayan tomado camino directo, que se encuentren haciendo el trabajo de la segunda montaña. Esos seres ya se mueven a libertad, están aquí, por ejemplo, en el planeta Tierra haciendo su trabajo de segunda montaña, pasando todo su proceso del Via Crucis, pero ya son seres cristos, ya son seres de un nivel de conciencia bastante elevado, que realmente ya tienen capacidad de moverse en las galaxias del sistema, en la galaxia en la que se encuentra su sistema solar. ¿Okay? Este orden vibra con la nota musical La y cuando nosotros nos metemos, entonces en alguno de esos sistemas solares que conforman cualquiera de esas galaxias, entonces nosotros estaríamos metiendo a lo que es el cuarto orden. Ahí estaríamos bajando ya a lo que es el cuarto orden de la creación. Allí nosotros encontramos un sistema solar cualquiera, de todos esos que tenían esa galaxia, por ejemplo, que en nuestro caso es la Vía Láctea. Vamos a poner que dentro de esa Vía Láctea nos entramos dentro de nuestro sistema solar, que se llama el sistema solar de Ors. Ese es el deuterocosmos, nuestro deuterocosmos. Este sistema solar o cualquier sistema solar está regido por 12 leyes. Cada sistema solar tiene su propio sol central. Nuestro sol central, que es ese, o sea, el de nuestro sistema solar, ese que nos alumbra, que cuando miramos para afuera y el sol está despejado, lo vemos ahí, se le conoce como el sol de Ors. Y ese es el sol de nuestro sistema solar. Este orden está regido por la nota musical Sol. Este orden o cada sistema solar está compuesto por varios planetas. No importa si es un sistema solar de materia o de antimateria, lo mismo. Contiene varios planetas dentro de él. ¿Quiénes se pueden mover a voluntad ya a este orden? Aquellos que ya se hayan convertido en hombres, es decir, aquellas personas que ya han hecho su trabajo de primera montaña hasta el punto de que han creado un alma. Ahora, ustedes saben que cuando terminamos la primera montaña, o cuando estamos terminando, que todavía no la hemos terminado, sino que estamos ahí, creación de cuerpo causal, nos ponen la decisión del camino. O tomamos camino directo y seguimos a la segunda montaña, o tomamos el camino del nirvana. Si nosotros tomamos camino directo, entonces, ¿qué pasa? Terminamos de crear nuestra alma y pasamos a el trabajo de segunda montaña, por lo tanto, ya pasaríamos no solo a poder movernos en el sistema solar, sino a movernos a nivel galaxia. Pero si por el contrario nosotros tomamos el camino del nirvana, pues ciertamente terminamos de crear nuestra alma humana, pero nos quedamos hasta ahí, nos quedamos en el nivel de hombres. Y entonces, con ese nivel de conciencia, ya no podemos mover a voluntad, pero ¿dónde? Dentro de un sistema solar. Nos podemos mover en sistemas solares circunvecinos, como nirvanos, ¿verdad? Porque cogimos el nirvana, pero hasta ahí llega nuestro nivel. Ustedes ven, por ejemplo, muchos de esos extraterrestres que se contactan con el planeta Tierra, muchos de ellos tienen ese nivel de hombre, o sea, son nirvanos, se manejan pues o tienen ese nivel solamente. Usualmente ustedes pueden ver las características del nirvano en el hecho de que es muy pasivo, muy místico, no tiene revolución. Todo es paz, todo es amor, todo es querernos, todo es tratar de ayudar al ser humano que no lo comprenden a profundidad para que vibren amor, para que entonces todos vivamos bien, para que ojalá puedan llevarnos a sus planetas y vivir en armonía. Pero lo que les explicaba hace un rato, quedarnos en este cuarto orden es estancarnos terriblemente en el trabajo. Porque nosotros no vinimos a ser hombres, vinimos a este planeta que tiene la capacidad de gestar Cristos para lograr llegar hasta dominar ese séptimo orden, convertirnos en seres absolutos. No quiere decir esto que todos los extraterrestres pues son nirvanos. También hay seres galácticos, o sea, seres superiores
seres autorrealizados y de distintos niveles elevados que también pueden visitarnos, aunque en la revolución se nota la diferencia en tratar de impulsar al ser humano a elevarse a todos los niveles en que pueda elevarse. Hay grandes maestros también que han encarnado para hacer un trabajo aquí y se han convertido en guías de la humanidad que tienen pues esa también diferencia, la revolución, el buscar el despertar de la conciencia. Entonces, bueno, ahí podemos ver qué es ese cuarto orden y también quiénes son los que ya se pueden mover a voluntad en lo que es el sistema solar. Ahora, si dentro de ese sistema solar nosotros bajamos a otro orden, un orden más bajo en la creación, ya nos meteríamos en un planeta, uno cualquiera de ese sistema solar o de cualquier sistema solar. Ahí estamos en el quinto orden, que se le conoce como el mesocosmos. Ahí en ese planeta pues habitan millones de habitantes. El nuestro no es el único planeta habitado, eso tenemos que comprenderlo y ojalá lleguemos a experimentar, ojalá lleguemos a corroborar, visitar otro planeta y ver que efectivamente no estamos solos aquí, el hombre porque está dormido y también por su egoísmo y su autoimportancia, se ha logrado convencer a sí mismo de que este es el único planeta habitado y antes hasta creíamos que el Sol giraba alrededor de nosotros y bueno, pero ya va siendo hora como de despertar de ese sueño y darnos cuenta de que no es así, que realmente hay muchos planetas habitados dentro de esta infinita creación. Y otra cosa a comprender que no todas las formas de vida son similares a la de nosotros. Pero por ejemplo, no, que en Marte no hay vida. ¿Quién dijo que no había vida? Claro que hay vida, solamente que primero por un lado no nos permiten ver los rastros de vida que podríamos ver porque son seres mucho más avanzados que nosotros, muchísimo. O sea, que nosotros mandamos un juguetito de eso que mandamos de aquí, una sonda de esa que creemos que es algo tan extraordinario, y eso es un juguetito para esos seres despiertos de Marte, porque Marte es un planeta pues que está en un nivel muchísimo más elevado que nosotros, por ejemplo. Pero asimismo hay muchos otros planetas que el ser humano, con lo que ha alcanzado a ver, con su muy poca avanzada tecnología, saca las cuentas y dice, no, es que en ese planeta no puede haber vida, porque en su atmósfera hay esto, porque hay de aquello, porque hay de lo otro, porque le falta aquello, por lo que hay en otro. Y lo que realmente eso quisiera decir es que no podríamos nosotros, en nuestra condición, habitar esos planetas. Pero seres en otras condiciones, con otros cuerpos desarrollados, obviamente que pueden habitar tranquilamente esos planetas. Entonces, no sé si me hago comprender. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa para tener en cuenta es que cada planeta tiene su sol central, que es el regente de ese planeta. Y en nuestro caso, en el centro del planeta existe también un sol y ese sol se llama el sol de Melquisedec, que es el regente de este planeta. Un planeta está gobernado por 24 leyes, vibra con la nota Fa. Y en nuestro caso que estamos aquí en el planeta Tierra, ¿quiénes se pueden ya mover a voluntad, digámosle así, en un planeta? ¿Quiénes son aquellos que ya tienen esa facultad de salir y hasta de moverse en planetas circunvecinos del sistema solar? Pues aquellos que ya hayan llegado a crear un cuerpo astral. Recuerden que cuando hablamos del desdoblamiento astral, nosotros decimos, bueno, ¿por qué se le llama astral? Bueno, porque con ese planeta, con ese cuerpo, no planeta, nosotros podemos movernos en los diferentes astros. Nosotros ahora, como no tenemos cuerpo astral creado, nosotros estamos pues encerrados en este cuerpo físico y nos desdoblamos así poquito y tal, pero cuando lleguemos a desarrollar completamente nuestro cuerpo astral, primeramente nos vamos a poder mover a voluntad en este planeta, porque en un desdoblamiento astral uno se encuentra, qué sé yo, en Venezuela y se puede mover a Rusia, se puede mover a China, se puede mover en Arabia, no se encuentra, no importa dónde está, ya en el astral, uno con conciencia se puede mover a voluntad en el planeta, pero también puede hacer ciertas investigaciones en planetas circunvecinos, que yo en el astral puedo ir a Marte, por ejemplo, que podría visitar a Venus, que podría visitar
Mercurio, que son los planetas que están como aquí más cerquitas, pues también lo podría hacer con el cuerpo astral ya completamente creado, que estemos ya en ese trabajo de creación de cuerpo astral, cuerpo mental, pues ahí ya tendríamos unos niveles superiores para movernos en ese quinto orden. Bien, ahora, como les decía, el quinto orden, que es un planeta, está compuesto de millones de habitantes. Cuando nosotros vamos y tomamos a un habitante de cualquier planeta, ya entraríamos en lo que es el sexto orden de la creación o lo que es el microcosmos, la persona. Uno mismo es un microcosmos. ¿Por qué nosotros somos un microcosmos? Porque realmente tenemos en nuestro interior la semilla de la divinidad y todo lo que hay afuera lo existe adentro. Nosotros somos un cosmos en miniatura. Nosotros tenemos un mundo interior vasto, lo que pasa es que lo desconocemos. Si nosotros aprendemos y hacemos el trabajo de conocernos a nosotros mismos, de conocer ese universo interior, de gobernar esas dimensiones interiores, pues asimismo vamos ganando esa facultad para ir moviéndonos en esos órdenes más elevados de la creación. Un ser humano, microcosmos, está regido por 48 leyes y las encontramos ahí implícitas en esos 48 cromosomas que tiene el genoma humano. Claro, la ciencia oficial pues solo reconoce 46 y de bueno, ahí, esos son los que ha alcanzado a ver la ciencia, pero realmente nos componen 48 porque hay dos de esos cromosomas que son etéricos y que por eso todavía los científicos con sus aparatos y demás no han logrado pues identificar. Algún día, si despertamos un poquito la conciencia, alcanzaremos a ver esas cosas de índole etérico, de índole vital. Entonces, este sexto orden o microcosmos vibra con la nota musical mi por ese principio de alma que todos tenemos. Y tenemos, por ejemplo, lo que es el astral, el vital lunar, que vibra con la nota musical re. ¿Por qué? Porque habita en el limbo, porque nosotros hombres estamos caídos, no hemos hecho ese trabajo para levantarnos. Y el físico lunar pues vibra con la nota musical do. Ustedes ven en la conferencia 33 de la fase A, cuando hablamos de las leyes de octava y de entropía, ahí hablamos de eso, de las notas musicales, de las vibraciones, de cómo vamos elevándonos en vibraciones a medida que vamos ascendiendo en el trabajo de creación de nuestros cuerpos. Y vemos que todo ser humano al nacer viene con derecho a 3 notas. Tiene do, re, mi, físico, vital y el principio de alma o de cuerpo astral que todos tenemos, que es la nota mi. Entonces, un ser humano tiene en su interior un sol también. Todo tiene su sol adentro porque es parte del orden de la creación, es lo que lo rige. Entonces nosotros tenemos ese sol que nos rige, que es un átomo que se encuentra en nuestro corazón, que se le conoce como el átomo nous. Ahí recordamos la conferencia de la fase A, donde estudiamos esto de la transmutación de las fuerzas cósmicas, que entonces pasamos la energía del sol central del planeta, que es Melquisedec, la llevamos a nuestro sol central, que es el átomo nous, y después la llevamos al sol central de la galaxia, que es el sol Sirio. Ese átomo nous es ese principio crístico, esa parte de nuestro ser que debe de desarrollarse. Pero resulta que así como un planeta está habitado por millones de habitantes, nosotros, seres humanos caídos, estamos habitados por millones y millones y millones de defectos psicológicos que habitan esos infiernos atómicos que ahora mismo residen en nuestro interior, que son los que tienen atrapada pues todas esas chispitas de conciencia que son las que debemos ir liberando para hacer ese trabajo de levantarnos. Entonces, este es el sexto orden en una creación, ya lo que es el ser humano. Pero existe un orden todavía inferior y se da cuando uno entra a esos infiernos atómicos que existen en nuestro mundo interior, porque tenemos también el infierno adentro, pero también existe a nivel externo, en lo que es el planeta Tierra, debajo del epidermis del planeta Tierra,
existe lo que se le conoce como el tritocosmos, que es el orden más bajo. Todo planeta habitado tiene su infierno, tiene su tritocosmos, que está dentro de la masa del planeta. En ese tritocosmos es que se da el proceso de la involución. Es decir, que cuando nosotros como seres humanos, que estamos aquí en esta máquina con estas 3000 oportunidades para darle la vuelta a la rueda del samsara, y que en cada una de esas oportunidades se nos da 108 con cuerpo físico humano. Cuando uno agota esas 108 sin hacer el trabajo que vino a hacer de despertar la conciencia, sin eliminar todos esos defectos psicológicos que tenemos adentro, pues nos toca pasar por la involución. A la naturaleza le toca desintegrar, pues obviamente en un proceso doloroso, todos esos defectos que se crearon para que esa chispa pueda liberarse de ese ego y pueda empezar un nuevo ciclo en la rueda del samsara, a ver si en esa vuelta, creando pues una nueva alma, puede llegar a lograr la autorrealización. Entonces, ese tritocosmos, ahí es donde encontramos el ego, es lo que se le conoce como los mundos infiernos. Ahí ya la cantidad de leyes que someten a los habitantes del tritocosmos se multiplican, pero de una forma escalofriante. Vamos bajando por cada uno de esos que se le conocen como los círculos dantescos y encontramos, por ejemplo, las 96 leyes, y luego bajando más están sometidos a 192 leyes, y en el siguiente círculo dantesco en 384 leyes, y así sucesivamente hasta que se llega al nivel de 24.576 leyes. O sea, ya ahí estamos hablando de un mundo mineral sumergido, ya estamos hablando de un nivel de materialidad y dolor demasiado intenso. En las próximas dos conferencias, nosotros vamos a estar hablando en detalle de este orden, del tritocosmos. Vamos a ver esos círculos dantescos, vamos a ver lo que es el proceso de involución, vamos a ver qué es lo que viven las almas que agotan sus 108 existencias sin trabajar en sí mismos, y cuál es ese proceso que la naturaleza debe dar para ir desintegrando todos esos defectos psicológicos a fin de poder liberar esa esencia. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, o a lo que nos invita esta conferencia, es a reflexionar. Si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, si nosotros no nos ponemos a voluntariamente eliminar todos esos defectos que nosotros mismos hemos creado a lo largo de nuestras múltiples existencias y que nos mantienen sometidos y que nos mantienen en este estado de ignorancia y que nos mantienen ahí bajo toda su presión, bajo todas sus leyes, porque cada uno de esos defectos se maneja bajo muchísimas leyes. Ustedes ven cuando a ustedes se les manifiesta un defecto psicológico, pongamos un defecto psicológico depresivo, cómo le somete la psicología, cómo le pone el mundo a uno como estrechito, que uno no puede ver más allá del horizonte del yo, como que uno se le opaca la vista, como que todo se ve oscuro, como que el mundo se ve negro, como que nada tiene sentido, porque el yo nos tiene sometidos a todas sus leyes. Ustedes ven que una persona en un estado de depresión se quita la vida, y los que están por afuera, que no están ahí sometidos bajo las leyes de ese yo, ven y dicen, pero ¿por qué? Mira, si había alguna solución. Hay personas que se suicidan porque no pueden pagar una deuda, pero no es que realmente no la puedan pagar, no es realmente que no haya recursos, que el mundo se acabó de recursos, es que el yo te somete a un montón de leyes que no te permite ver más allá, que no te permite ver una salida. Y las personas cometen el error, por ejemplo, de quitarse la vida, y los demás dicen, pero me hubiese dicho, yo le prestaba ese dinero, ¿cómo se va a quitar la vida? Cosas así. O ustedes se imaginan sometidos por la ira. Cuando a uno lo somete la ira, lo somete a una cantidad de leyes que uno no reflexiona, que uno solo ve rojo, que uno solo es violencia, que no puede mediar nada en su mente. Y una persona bajo un estado de ira puede agarrar y matar a otra tranquilamente. Y luego que se sale de ahí dice, pero ¿qué hice? ¿Cómo? ¿Pero por qué llegué a esos extremos? Bueno, pues todas las leyes a las que le sometió el defecto psicológico. Entonces, eso es lo que debemos de comprender, que se nos está dando la oportunidad, la maravillosa oportunidad al entregarnos claramente los tres factores para la revolución de la conciencia,
para que nos revolucionemos, para que busquemos salirnos de todas esas leyes, en lugar de condenarnos nosotros mismos a tener que pasar por ese proceso involutivo y tener que estar sometidos a cada vez más leyes, más bien que busquemos empezar a liberarnos, salirnos de estas 48 leyes que nos tienen sometidos en este plano físico, luego llegar a liberarnos de las 24, de las 12, de las 6, hasta de las 3, que son la mecanicidad, para poder convertirnos en seres absolutos, para poder regresar a esa fuente. ¿Cómo es que nosotros vamos a regresar? Pues como les decía, practicando los 3 factores para la revolución de la conciencia. Vamos a practicar el factor nacer, nacimiento espiritual, hacer un sabio uso de nuestra energía creadora sexual, aprender a unirnos sexualmente con una pareja estable del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, para ir creando esos cuerpos existenciales que nos van a ir permitiendo esa presencia consciente en esas dimensiones de la naturaleza. Un ser que ya crea esos cuerpos superiores, que los maneja, que no solo los solariza, sino que los vuelve en cuerpo de oro y luego cuerpos de luz, alcanza una libertad, alcanza a experimentar una plenitud, ya se puede mover a voluntad en esos órdenes superiores. Ya eso difícilmente viene para acá, para una tercera dimensión, porque aquí estamos sometidos bajo muchísimas leyes, pero ni siquiera nos damos cuenta porque no hemos experimentado aquello superior. Si practicamos la meditación trascendental y logramos un vacío iluminador, un samadhi, pues podemos experimentar por un momentito lo que es estar fuera de esta materialidad, de esta máquina, de este cuerpo físico, de todas sus leyes. Entonces, por eso es que esa conferencia también de la meditación trascendental es tan importante, que uno ojalá se anime y haga la práctica para que logre experimentar por un instante lo que es estar fuera de tanta mecánica, de tanto dolor, de tanta densidad. Y uno se anima entonces a hacer este trabajo, porque hay que hacer un trabajo de nacimiento. Eso no nos vamos a liberar así porque sí. Nosotros no hacemos el trabajo ahora como muchas personas que están ahí, ay no, yo cuando me muera no vuelvo a reencarnar, dice la gente. Pero ¿quién le dijo a uno que un ser dormido, pues tiene voz ni voto? Uno está inconsciente, inconscientemente nos morimos, inconscientemente pasamos al limbo, inconscientemente y por una ley mecánica, que es la ley del retorno, volvemos al plano físico hasta que agotamos las oportunidades porque estamos caídos. Si nosotros no hacemos el trabajo y agotamos esas 3000 oportunidades sin hacer esas creaciones internas, entonces vamos a regresar ciertamente al absoluto, pero ¿en qué estado? Tal como bajamos, como unas chispas primarias, solamente un 3% de conciencia. No vamos a haber rescatado nada de sabiduría, nada de amor de esta rueda, porque no hicimos el trabajo y por lo tanto no vamos a tener conciencia, ni nos vamos a poder mover a voluntad, ni vamos a poder ser seres creadores, ni nada de eso, porque no hicimos la tarea. Vamos a volver como niños chiquititos allá a experimentar la felicidad, pero en un estado de inocencia. Pero si hacemos ese trabajo de creación, vamos a ir paulatinamente ascendiendo en esas dimensiones y subiendo en esos órdenes. El único trabajo que hay que hacer no es solamente de nacer, sabemos que hay que morir. Tenemos que eliminar todos estos defectos psicológicos, toda esta legión de formas negativas de ser que ahora tenemos, porque de ahí es de donde vamos a sacar la energía y la esencia que está atrapada, que es la que nos va a permitir hacer esa creación, crear esos cuerpos, subir esas montañas. Y tenemos que hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad. Tenemos que ayudar a los hermanos de la humanidad para que también comprendan que su existencia tiene un objetivo muy superior al que hasta ahora ellos conocen, y también para que tengan a mano las herramientas que les van a permitir hacer ese trabajo, lograr ese objetivo. Porque no estaría, o sea, no serviría de nada que alguien nos contara, pero mira, es que tú no sabes que en tu interior hay una semilla divina, que tú puedes llegar a ser un ser absoluto, tú no sabes que tú tienes una energía creadora que puede crear unos cuerpos, tú no sabes que te puedes mover a voluntad en otros planetas, etcétera, etcétera, y nos cuenten todo eso, pero no nos digan, ajá, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pero ahora que tenemos esas herramientas de forma gratuita, totalmente claras,
Entonces tenemos esa responsabilidad de eso mismo compartirle a los demás hermanos de la humanidad. Van a haber muchos que no van a estar interesados, la gran mayoría de la humanidad no le interesa despertar, pero por ahí existen, me consta, esas chispitas que tienen un anhelo espiritual, que en esta existencia tienen ese ánimo de hacer este trabajo. Entonces, esos van a recibir y van a trabajar y por eso vale la pena cualquier esfuerzo que uno pueda hacer. Nosotros vamos a dar el conocimiento, pero siempre vamos a respetar el libre albedrío. O sea, si la persona lo quiere recibir, perfecto, y si no lo quiere recibir, perfecto también. Porque lo que vinimos a desarrollar fue el amor. Ustedes recuerdan que les decía que el sagrado sol absoluto o primer orden está regido por una única ley. Pues esa ley es el amor, el respeto a todos los seres, ese anhelo de servir. Entonces eso se desarrolla con el sacrificio por la humanidad, por eso es tan importante. Uno empieza a vibrar alto, como dicen por ahí, uno empieza a vibrar en amor. Entonces es un trabajo mancomunado de nacimiento, muerte y sacrificio, el que nos va a sacar de este infierno en el que nos encontramos internamente y nos va a permitir ir haciendo ese camino de regreso que nos va a llevar de vuelta a la felicidad, al amor, a la plenitud del sagrado sol absoluto, pues habiendo rescatado toda la conciencia, la sabiduría. Entonces, bueno, esta es la conferencia del rayo de la creación, como ustedes pueden ver, una conferencia bastante interesante, un poco intrigante incluso, pero que es muy bueno que la reflexionemos y que ojalá tengamos o nos animemos a investigar esto internamente, a pedirle a nuestro ser que nos muestre de esto, que no se quede solamente como un concepto, como algo que por ahí dijeron y algo bueno que sí que sonaba fascinante o motivador, sino que también como que nos animemos o que generemos ese anhelo de querer experimentar, de querer ir mirando, ver que hay un camino, porque esos seres, como le llamamos, maestros de la logia blanca, que han hecho este camino, pues nos han hecho este grandísimo favor. Para mí es un favor gigantesco, que nos han mostrado ese mapa, que nos han dicho, mira, estás allá, pero aquí por aquí se puede subir y mira, ahí están las herramientas para que subas. Entonces esto es bastante valioso. Entonces, bueno, si les surgen preguntas sobre este tema, cualquier duda, por favor escriban en los comentarios. Vamos a darle solución a las inquietudes que les vayan surgiendo. Y les invitamos a la próxima conferencia de fase B que vamos a tocar el próximo martes. Como les decía, vamos a profundizar en este orden del tritocosmos. Vamos a ver de qué constan esos círculos dantescos, porque así, por aquello de Dante Alighieri y la Divina Comedia, es como se le suele conocer a esas subdivisiones de lo que se le conoce como el infierno, o esas infradimensiones que se encuentran dentro del planeta Tierra. Esas conferencias, donde vamos a hablar de los círculos dantescos, van a estar subdivididas en dos. En la del próximo martes vamos a ver el primer, segundo, tercer y cuarto círculo. Y en la del siguiente martes vamos a estudiar el sexto, séptimo, octavo y noveno círculo. ¿Ok? Entonces, bueno, no se pierdan esas conferencias.